Nos preparamos entonces para hacer la liquidación de la nómina de que habla el taller y vamos a liquidar la nómina para 5 personas, los 4 socios y un empleado. Ya hemos adelantado un poco por efecto para ganar un poco de tiempo. La nómina vamos a tomarla con un sueldo mínimo y auxilio de transporte. Y estos son las 5 personas que forman parte de nuestra nómina. Para tener una nómina bien calculada necesitaremos algunas columnas que también ya hemos definido. La columna de nombre de las personas, el sueldo para liquidar, los días trabajados, el sueldo de vengado que se va a derivar de estas eh, condiciones de trabajo, horas extras si las hay, las comisiones si tenemos que liquidarlas, el subsidio de transporte, el total de devengados, los aportes por salud y pensión, porque la nómina debe tener sus parámetros legales, algunos préstamos si los hay, el total de descuentos y por último el neto pagado. Vamos a ver entonces cómo le aplicamos a cada una de estas columnas. El sueldo. El sueldo entonces está definido como un sueldo mínimo. Entonces el sueldo mínimo para este año son 908.526 pesos y vamos a aplicárselo a todos los de la nómina. A todos. A Artemio, a Ubaldo, a Sista, a Tranquilina y a Manuel. Días trabajados. Dice la información que todos trabajan 30 días, entonces vamos a aplicarle 30 días de trabajo para todos, para que haya lugar pues a que el sueldo también sea también de 30 días. El sueldo vamos a hacer aquí una pequeña fórmula que nos permita calcular en caso de que eventualmente uno de las personas no trabaje los 30 días completos, le podamos aplicar en ese caso la fórmula. Veamos. Vamos entonces a tomar el sueldo. Vamos a decirle que para calcular el sueldo de vengado, tomamos el sueldo pactado, lo dividimos entre 30 días y lo vamos a multiplicar, por los días trabajados y nos debe dar una cifra igual porque estamos trabajando 30 días. Vamos a probar cómo nos queda, por ejemplo, si el señor Ubaldo Morillo en un momento dado deja de trabajar 10 días, le pagamos 20.000 y el sistema inmediatamente cómo nos calcula proporcionalmente el sueldo a los días trabajados. Vamos a dejarlo como estaba. Bien, las horas extras, no tenemos horas extras declaradas, pero hemos considerado la columna por si en un momento dado tengamos que hacer uso de ese evento, ya tenemos esa parte definida. Entonces tenemos la columna de horas extras, las comisiones, vamos a hablar de este en su momento, y el subsidio de transporte. El subsidio de transporte es un valor que paga el empleado, el empleador, corrijo, a su empleado para que le sirva como eh, subsidio de transporte entre su lugar de residencia y su sitio de trabajo. Y lo devengan aquellas personas, aquellos trabajadores que ganen hasta 2 sueldos mínimos mensuales. Vamos a hacer también aquí un cálculo de tal manera que si alguno de los trabajadores no trabaja todos los 30 días, entonces también le vamos a cancelar el sueldo proporcionalmente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos y decimos, tomemos el subsidio que son 106.454 pesos, lo dividimos entre 30 y lo multiplicamos por los días trabajados. Veamos cómo nos da. Nos da la tarifa de 106.454 porque estamos trabajando plenamente los funcionarios, pero por ejemplo, si este señor viene y trabaja únicamente 15 días, el sistema queda habilitado para cancelarle 15 días de sueldo y también la misma proporción en subsidio de transporte. Bien, vamos a dejarlo como estaba. El total de devengados. El total de devengados, según la nómina, es la suma de todo lo que percibe el trabajador por sueldo, por horas extras, comisiones y las hay ambas,
y el auxilio de transporte. En este caso vamos a trabajar únicamente con estos dos factores, pero vamos a considerar que estas dos columnas también son parte constitutiva de nuestra nómina. Así que entonces vamos a decirle aquí que queremos una suma de todos los sueldos de vengado, las horas extras, las comisiones y el auxilio de transporte. Y nos da el valor de 1.014.980 pesos, que es la suma de estos dos elementos. Pero si hubiese horas extras también las podríamos sumar. Vamos a llenar la columna completa y aquí tenemos. Por ejemplo, podemos decir que el señor se gana 10.000 pesos de horas extras y 10.000 de comisiones. Vamos a ver inmediatamente cómo el sistema llega y nos suma. Mire, 20.000 pesos de diferencia hay entre este y este. ¿Por qué? Porque le aplicamos unos valores allí a esas columnas. Eso quiere decir entonces que esta nómina queda habilitada para otros eventos. Ya hemos terminado con los devengados. Vamos entonces con las deducciones, con los deducidos. Y comenzamos por los deducidos de ley, que son los aportes por salud y aportes por pensión. No tenemos otro deducido de ley, que en ese caso serían los embargos judiciales. Vamos a dejar únicamente estos. Y este préstamo también lo tenemos aquí definido. No tenemos ningún descuento autorizado, que así se llaman este tipo de descuentos, como las libranzas, los aportes por sindicales, los fondos de empleados. Son descuentos que el empleado autoriza. En ese caso se denominan descuentos autorizados, y estos dos que tenemos aquí son descuentos de ley. Vamos a ver entonces cómo calculamos el aporte por pensión, por salud, que en este momento está en una tarifa del 12.5%, que pagan conjuntamente el empleador y el empleado. El empleado corre con una tercera parte de este aporte, es decir, un 4%, y al empleador le corresponde el restante, las 2/3 partes restantes más medio punto, es decir, 8.5%. Veamos entonces el cálculo de este aporte, que excluye el subsidio de transporte. Y en este caso debemos hacer así, porque la ley dice así taxativamente: se toma el total de devengados deducido el auxilio de transporte. Entonces vamos a deducirlo, tomamos el total de devengados, le restamos el auxilio de transporte, y a lo que nos dé allí le aplicamos nuestra tarifa, que en este caso es el 4%. 4%. Corrijo aquí, por ciento. 36.341 pesos. Y si se la aplicamos a todos, vemos que es la misma tarifa para todos, pues es igual base, igual tarifa. Los aportes por pensión. La pensión está en este momento en el 16%, que pagan también conjuntamente el empleado y el empleador. Al empleado le corresponde una cuarta parte, es decir, un 4%, y al empleador las 3/4 partes restantes, es decir, 12%. Veamos entonces cómo lo calculamos. También tomamos la misma base. Tomamos el total de devengados, le restamos auxilio de transporte y le aplicamos la tarifa, que es el 4%. Hagamos lo mismo también. Entonces, veamos. Total de devengados menos el auxilio de transporte, y le aplicamos la tarifa, que es del 4%. Nos da idéntico valor que el de la salud. Lo llenamos para todo. Préstamo, no tenemos ningún préstamo, así que entonces esa columna queda vacía. Vamos a calcular entonces el total de descuentos. Para esto también llevamos aquí una pequeña suma. Sumamos los aportes por salud, pensión y préstamo, así no haya, pero eventualmente puede darse el caso. Entonces ya tenemos nuestra nómina habilitada para esos préstamos cuando se requiere. Listo. Y vamos ahora con el neto pagado. ¿Qué es el neto pagado? Es la única diferencia que hay en una nómina que se toma, que sale de
tomar el total de devengados y restarle el total de deducciones en ese orden. Y para este caso, ¿qué hacemos? Tomamos el total de devengados, disculpen que no lo hice, porque tengo que utilizar el igual, ahora sí, el total de devengados, le restamos el total de descuentos y aquí nos da el neto pagado para cada uno de las personas de la nómina cuando hagamos. Aquí está. Bien. Y ahora vamos a obtener los totales de esta nómina, los totales. Vamos a ver aquí algunas columnas que debemos sumar y vamos a sumar la columna de sueldos. Sumamos, nos dio 4.542.630 pesos. Los días trabajados no es necesario sumarla, así que entonces vamos a dejarla inhabilitada esa suma, y de aquí nuevamente sumamos el sueldo devengado. Vamos otra vez y sumamos, nos da igual valor porque no ha cambiado no cambian los guarismos. Y ahora sí vamos entonces a arrastrar nuestra fórmula para que el sistema nos llene todas las columnas, en subsidio de transporte tenemos 532.270 pesos. El total de devengados ya está en la suma de todo. La nómina nos vale 5.074.900 pesos. El total por salud descontado son 181.705, igual valor. Para las pensiones no tenemos préstamos. El total de descuentos son 363.410 y el neto pagado en esta nómina son 4.711.490 pesos. Entonces ya está lo que se llama liquidada la nómina. Esta es una nómina liquidada. Podemos ponerle aquí un detallito, y es decir que esta es la nómina del mes de junio que estamos aquí liquidando. Podemos combinar y centrar estos daticos y ya tenemos nuestra nómina liquidada. Vendría otro proceso que se llama contabilización de la nómina, que dejaremos para un caso distinto de este. Vamos a dejar entonces esta grabación hasta aquí con la liquidación.